Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comienza agosto y comienza también nuestro programa de hoy en Al Pan Pan, en el mostrador.cl, y vamos a estar conversando particularmente de un tema muy relevante para las mujeres y que tiene que ver con esta idea planteada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien dijo en una entrevista que si cambian las mayorías en el Congreso, su partido va a proponer un proyecto de ley para derogar la ley de aborto en 3 causales, pero eso no es solo. También está lo que se está discutiendo en el Consejo Constitucional. Queremos partir de inmediato con nuestra siguiente entrevistada. Paso a presentar a Claudia Dides. Ella es socióloga, experta en estudios de género y cultura, exdirectora de la Fundación Miles y además académica de la Universidad de Stanford aquí en Chile. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, Mirna, un gusto vernos de nuevo, así que aquí disponible para la conversación, por supuesto que es tan interesante, ¿no? Como siempre. Pero por supuesto, y sobre todo, como digo, para las mujeres de nuestro país. Claudia, partamos por lo siguiente, porque este tema de lo que ha propuesto Arturo Esquella no es novedad, no es nuevo. Efectivamente, el Partido Republicano y sus diputados ya hace mucho rato que han venido señalando que ellos están absolutamente en contra de la interrupción del embarazo en cualquiera de sus formas y que si dependiera de ellos, ellos derogarían esta ley. Pero ahora esto se suma, y con esto termino, a lo que está pasando en el Consejo Constitucional. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano lo que quiere es darle una categoría constitucional al tema que dice relación con que la vida de la persona o del ser humano comienza en el momento de la concepción, ¿verdad? Entonces quiero preguntarte cómo observas este debate y qué consecuencias podría tener. A ver, lo primero que es un debate que en Chile ya está superado, pero obviamente de quien viene, ¿no? Son de los grandes opositores a la ley que es más conocida como aborto 3 causales, y que fue una ley que fue debatida, como tú sabes, durante mucho tiempo, que en realidad daba cuenta de los 30 años donde no tuvimos, ¿no?, la posibilidad del debate, y que en los gobiernos pasados se pudo hacer con la presidenta Bachelet. Entonces, creo que primero es llegar tarde al debate, ¿no?, al debate democrático, a la ciudadanía, a las mujeres, y por supuesto a hacerse parte, yo diría, de todos los grupos fundamentalistas a nivel mundial, ¿no?, que dan cuenta de querer retroceder los derechos de las mujeres que se han conquistado ya hace 3 siglos. Si uno lo quiere ver en términos de la historia del feminismo, la historia de las mujeres. Entonces me parece que, por supuesto, da cuenta de lo que ellos plantearon, ¿no?, en el marco de la UDI en ese tiempo, y que estuvieron en contra del aborto 3 causales. Ahora, el tema del nivel constitucional, digamos que hoy día en la Constitución actual está el derecho al que está por nacer, ¿no?, que en ese sentido no sería nada nuevo. Lo que pasa es que al poner una ley que prohíba, por ejemplo, el aborto en el marco de ese articulado, aunque está penalizado, es volver a revisar todas las leyes en la Constitución, ¿no? Y eso nos parece complejo, nos parece que es un retroceso para las mujeres, y sobre todo a partir de los datos que hay, Mirna, ¿no?, que también es importante hablar de eso. Entonces yo creo que nos enfrentamos nuevamente a lo que son los debates de hace muy poco tiempo, digo, hace 6 años, desde el 2017 que tenemos la ley de aborto 3 causal en Chile, después de que dejamos ser parte de los 7 países en el mundo que teníamos penalizado totalmente el aborto en todas las circunstancias. Claro, mira, uno de los argumentos que usa a su favor el Partido Republicano dice relación con el artículo 4 de la Convención de Derechos Humanos Americana, o llamado Pacto de San José, respecto del derecho a la vida, ¿no es cierto? Y yo te lo voy a leer para que lo discutamos, porque dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y aquí viene un dato importante para cualquier abogado constitucionalista, en general, a partir del momento de la concepción. Entonces,
Te lo pregunto esto porque tú que has visto debates parecidos en Argentina, por ejemplo, que está suscrita a este pacto de San José. ¿Qué implica este artículo y cómo ves ese argumento que plantea el Partido Republicano? A ver, hay dos cosas. Primero que yo quiero decir que tanto la mujer como el feto, ¿no? Para que lo pongamos en ese nivel de análisis, primero no son equiparables. Lo primero que quiero decir, y eso está fundamentado en casi toda la jurisprudencia, partiendo por el caso más clásico norteamericano, ¿no? Y sin embargo, el derecho, ¿no? Conlleva a distintas interacciones que son súper complejas en la sociedad y que finalmente estas relaciones e interacciones las hacen los seres humanos, ¿no? Y en este caso las mujeres. Por lo tanto, al otorgarle al feto el derecho absoluto a la vida en toda la etapa de su gestación, desde la célula, etcétera, hasta la implantación, esto subordina a la vida de las mujeres, ¿no? Queda subordinada esa vida y por lo tanto las mujeres no pueden tomar decisiones. Ahora, en el Pacto de San José de Costa Rica es cierto que aparece eso, pero también es cierto que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando participó el doctor Seger, que es una gran figura, destacado científico nacional, ellos pudieron comprobar en el caso de la reproducción asistida que el concepto de persona se llega a ser persona cuando se nace. Y eso básicamente es lo que ha dicho el campo de la jurisprudencia, ¿no? Otra cosa el campo de la filosofía, que ni siquiera el Vaticano, lo quiero decir así, ha llegado a la convicción de poder decir que se es persona en el caso del feto. Entonces creo que este es una eterna... casi frase cliché, quiero decirlo, en términos de poder desvalorizar lo que son los derechos de las mujeres frente a esta famosa idea del que está por nacer. Y me parece que esa discusión ya se dio en Chile, están todas las actas, y justamente de lo que hicimos, digamos, de lo cual me hice parte fuertemente, es que lo que logramos es tener tres causales, que son tres causales bastante, yo diría, específicas, ¿no? En el riesgo de vida de la mujer, cuando hay alguna inviabilidad fetal y en el caso de violación. Y esas causales están dentro del marco de lo que llamamos aborto terapéutico, ¿no? Lo que llamamos también en situaciones muy, muy graves, situaciones muy riesgosas y situaciones límite de las mujeres. Porque cuando uno habla con mujeres que han tenido que usar la causal 1 y la 2, ¿no? La de salud de la mujer y la de inviabilidad, la mayoría son mujeres que han querido tener los hijos, pero por circunstancias de la vida, de la existencia humana, no se pudo dar, ¿no? Y el caso de violación siempre es un caso aparte, por supuesto, por las condiciones que incluye, ¿no? Claro, Claudia, mira, detengámonos en el tema de la violación, que yo diría que es el más complejo de todos, de sostener en caso, ¿no es cierto?, que se estableciera por constitución, digamos que quedara consagrada en la constitución, el que la persona comienza al momento de la concepción, ¿verdad? Porque hoy día lo que señala la actual constitución es que la ley protegerá el derecho a la vida del que está por nacer, que es muy distinto a que quede consagrado totalmente en la constitución ese aspecto. Entonces, ¿por qué te digo lo de la violación? Porque si tú estableces que la vida parte al momento de la concepción, evidentemente que la vida del ser humano es anterior y es más importante a defender y proteger, por cierto, que el trauma de una mujer que ha sido víctima de una violación. Entonces, tanto así que el diputado Andrés Celis, el diputado de Renovación Nacional, decía que él estaría dispuesto a revisar ese aspecto de la ley de aborto en tres causales. ¿Cómo lo ves tú? Yo no sé si el diputado sabrá realmente lo que significa una violación, ¿no? Porque me parece a mí, y este es uno de los casos más dramáticos que hemos tenido en Chile, que ha sido uno de los pocos países donde la causal de violación fue la que más se discutió. Primero porque ponen en duda lo que es la violencia, ¿no? La violencia sexual contra las mujeres, y eso me parece un acto inhumano, ¿no? De no ponerse. Hoy día sería el caso de una chica mexicana que fue violada en París, cerca de la Torre Eiffel, por una manada, ¿no? Y que se ha dado muchos casos de manada en nuestro mundo occidental, digamos. Entonces a mí me parece primero que no se ponen en el caso de ponerse en el lugar de las mujeres. Segundo, la violación es uno de los actos más horribles que tiene la humanidad, que es forzar a una mujer a tener un acto sexual no consentido, ¿no? Y quiero darles una respuesta aquí a los diputados que plantean y tienen dudas respecto a esto. Fíjense que durante todo el debate de los abortos tres causales hubo algunas cifras que se plantearon de 10.000 casos que íbamos a tener al año.
Entre el 2018 y el 2023 hemos tenido alrededor de 4.200 casos más o menos de aborto en las 3 causales. El menor caso que hay es en el caso de violaciones, que son 893 en total, ¿no? Durante este periodo de casi 5 años, más de 5 años. Entonces, primero, no conocen las cifras. Segundo, no empatizan, ni les interesa empatizar con las mujeres, y eso me parece a mí un acto de violación de los derechos humanos. Porque estamos sobre la base de que quien escribió esa Constitución, primero fue en dictadura. Segundo fue cuando también derogaron el aborto terapéutico que teníamos del año 1931 y que se ocupó siempre en el campo de la salud pública. Aquí hay una historia de la salud pública donde los grandes salubristas, mujeres y hombres, lograron entonces entender este fenómeno y, por supuesto, poner a disposición de las mujeres las posibilidades de hacer un aborto seguro, ¿no? Que es una de las cuestiones más importantes y que se resguardan hoy día. Y esa discusión se ha dado en toda América Latina. Entonces, una discusión separada y una discusión también, yo diría, superada en torno a los avances de la democracia y los avances civilizatorios. Claro, y Claudia, mira, tú mencionabas, es interesante esa estadística, ¿no? Que o sea, primero, que el augurio era que iban a haber 10.000 abortos no sé si, al año, ¿verdad? Ya. Y resulta que en 18 hasta la fecha, 2023, tú decías hay 4.200 abortos, de los cuales solo 800 corresponden a casos de violación. 893, sí. Ya, 893. Pero que quiero preguntarte lo siguiente, porque quiero saber cómo ha operado el sistema y quiero entender también hasta qué punto las mujeres han podido tener acceso efectivamente a interrumpir de manera voluntaria su embarazo desde que se instalara, ¿no es cierto?, esta particular figura de la objeción de conciencia institucional. Recordemos que eso fue parte, ¿no?, de una impugnación que se hizo ante el Tribunal Constitucional y entonces por ahí salió este concepto que ha sido súper discutido, que es eso de tener objeción de conciencia, como si la institución tuviera conciencia, pero bueno, eso ya es una discusión que quedó ahí en el pasado. Pero quiero preguntarte, a pesar de aquello, ¿cómo ha operado en la práctica el sistema? Bueno, el sistema tiene varios obstáculos, ¿no? Lo primero es que no hemos tenido acceso a los datos en los últimos años respecto a cuántas capacitaciones se han desarrollado para el personal de salud, y eso tiene que ver con la implementación, básicamente. Y por otro lado, los obstáculos tienen que ver con la falta de información para las mujeres. Dentro de la ley quedaron 2 cosas que a mi juicio son bien preocupantes en términos de avance en el marco de los derechos humanos de las mujeres y los derechos reproductivos y los avances democráticos. Lo primero, el derecho a la información. Quedó como voy a ponerlo como una cláusula, pero dentro del articulado, que solamente se podía informar. No podíamos hacer grandes campañas, el Estado no podía informar respecto a las 3 causales, ¿no? Muy restringido, que yo creo que fue parte de las negociaciones que se hicieron en el Parlamento. Y lo otro, que el tema de las capacitaciones. Nosotros tuvimos personal de salud por más de 30 años que estaban totalmente atrasados, pero es como en el Paleolítico, respecto a las técnicas para realizar un aborto seguro en Chile. Y a mí me tocó llevar a muchos médicos y matronas a distintos países para que pudieran aprender en mi época cuando estaba en la ONG y resulta que tuvimos un impulso muy fuerte de capacitar al personal de salud. De eso no tenemos noticia hoy día, de lo que está pasando. Ahora, han habido obstáculos respecto, los primeros que conocimos y que se han hecho monitoreo por parte de universidades, es que obviamente cuando hay objetores de conciencia en un hospital, porque esto se hace en el hospital, no se hace en la atención primaria, a diferencia de otros países que sí se realiza en la atención primaria el aborto seguro. Y lo que pasa ahí es que cuando tenemos objetores de conciencia, el Estado tiene que garantizar que en esa unidad obstétrica, que son unidades de riesgo obstétrico, existan personas que sí estén dispuestos a hacer abortos. ¿Por qué? Porque es parte de la ley y tienen que cumplir la ley. Y los objetores de conciencia están listados de clínicas privadas, en su mayoría, que no realizan aborto en 3 causales, pero que claramente se acogen a esta idea de la objeción de conciencia institucional, de la cual yo no estoy de acuerdo, porque obviamente las instituciones no tienen conciencia. Pero Claudia, pero las clínicas en Chile, las clínicas privadas, ¿no están practicando abortos en 3 causales? Algunas, las ligadas a la Universidad Católica, las ligadas a la red de salud y las ligadas a las que son de los grupos económicos de la construcción, ¿no? Avansalud, que ya no sé si cambiaron nombre o no, viste que van cambiando nombre cada cierto tiempo.
Claro, claro. Las clínicas, Ya, pero las clínicas... Ya, pero todos los hospitales públicos, todos los sí. hospitales públicos sí están realizando abortos en 3 causales. Ya, pero espérame, eso de todas maneras, pero podría pasar en un hospital público, evidentemente, que un médico diga, no, yo no lo hago porque tengo objeción de conciencia para hacer esto, obviamente. El médico ¿cierto? tiene que declarar que va a ser objetor de conciencia y el Estado tiene que otorgar otro médico, otra médica que sí lo realice, porque es un deber. Pero espérame, ya, y las clínicas privadas, tipo, voy a mencionar, no sé, Clínica Alemana, Clínica Las Condes, Clínica Indisa, Tabancura, qué sé yo, Santa María, ¿están practicando el aborto en 3 causales? Sí, se están practicando, sí. Ya. Lo que pasa es que los datos, hay datos, esto para la gente, se pueden mantener al DEIS del MinSal y pueden rastrear los datos incluso por sistemas de seguridad. La mayoría de las mujeres que se han practicado abortos son de FONASA, también hay un importante uso de mujeres en ISAPRE. Y fíjate que hay otro dato muy interesante, que siempre decían que las mujeres iban libremente a hacerse aborto, ¿no? Y toda esta cosa toda esta especie de mito. Y fíjate que la mayoría de las mujeres en las 3 causales sí solicitan acompañamiento. Y eso es muy interesante. ¿A qué te refieres? A ver, explícame ese punto. ¿Qué significa el acompañamiento? El acompañamiento es parte del reglamento de la ley y lo que hace es que, como dice la palabra, ¿no? Acompaña, está al lado de la mujer en todas las etapas, desde el primer momento, para explicar en qué consiste el aborto y sobre todo las mujeres todas las mujeres porque son situaciones que son complejas, son situaciones que provocan estrés. La única diferencia, y con los estudios que se han hecho, es que no provocan daño psicológico el aborto, porque una vez que tú tienes acompañamiento y que tienes información, puedes tomar decisiones libres e informadas. Eso ya está totalmente estudiado. Y eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Tú dijiste además, Claudia, entonces que del 2018 hasta la fecha había 4.200 mujeres que habían interrumpido involuntariamente su embarazo. ¿Cuál es la causal que más aparece, ¿no es cierto?, en estos casos? Mira, por año van variando, pero en total, voy a hablar del total de estos años, la que más aparece es la causal de inviabilidad fetal, ¿no? Que son 2.070 casos en total. En el caso de salud de la mujer son 1.291 casos y en el caso de violación son 893 casos en total. Van variando según año, pero en general se mantiene que obviamente la segunda causal es la que más se ha utilizado. Ya, entonces lo que te quiero también seguir preguntando es porque, a ver, cuando hablamos de aborto en 3 causales y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la posibilidad cierta de que en este país esto podría revertirse, hay una cifra que me parecía importante que la dio a conocer ayer la ministra de la Mujer, ¿no es cierto?, Antonia Orellana, que hablaba respecto de cómo esta causal ha favorecido a un porcentaje, que no sé si tú lo manejas, el dato específico, de mujeres menores de 14 años, que han sido objeto de violación, evidentemente. Sí, no manejo el dato específicamente, pero la mayoría, fíjate que esto es bien interesante, porque en el caso de violación, lo que estamos hablando, menores de 14 años, que son violaciones en general perpetradas por familiares, ¿no? Llamemos padre, hermano, abuelo, tío o conocido de la familia. Por lo tanto, son situaciones que vienen de larga data. Tuvimos muchos casos conocidos por la opinión pública, casos de niñas, ¿no?, que fueron violadas desde muy temprana edad y que, por supuesto, si eran parte de abuso sexual en la familia, quedan embarazadas cuando empiezan a menstruar o muy posterior a la menstruación, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un alivio para proyectos de vida de las niñas, donde efectivamente ser madre a los 13 años no solamente implica un problema del proyecto vital, sino que además implica problemas en términos de salud física, ¿no?, y salud reproductiva. No son las mejores condiciones para tener hijos a los 13 años, aunque digan, bueno, pero ya está menstruando. Sí, pero eso no significa, y ponían ejemplos, yo me acuerdo que decían, bueno, pero en la Edad Media siempre las mujeres se casaron a muy temprana edad. Sí, pero miremos entonces la mortalidad materna de ese tiempo y todas las enfermedades asociadas a la maternidad, al parto, que pueden producirse en una niña de 13, de 12 años. Claro, porque decía la ministra entonces de la Mujer, como te señalaba, que la mayor cantidad de mujeres beneficiadas por la violación eran las menores de 13 años. ¿Tú manejas esa cifra entonces o no? Sí, sí, es por lo mismo que te digo, son la mayoría menores de 14 años,
porque ese es un tema que discutimos mucho en aquella época y que daba cuenta entonces de un derecho vulnerado para las niñas, ¿no? Y que el violador estaba dentro del hogar. Y eso significaba que ellas llegan cuando están embarazadas incluso con más de 12 semanas, ¿no? Que fue toda una discusión que se dio en el Parlamento. Entonces me parece ahí que sí, efectivamente, es justamente lo que se da al interior del hogar. Porque fíjate que las violaciones fuera del hogar son menores que las que hay al interior del hogar. Si uno ve los datos en general de delitos sexuales, hay un aumento en los delitos sexuales de menores de 14 años en Chile. Eso ha sido permanente en los últimos 10 años. Sí, Claudia, cuando hablamos de estos temas que son obviamente complejos porque involucran valores, involucran creencias, ¿no es cierto?, doctrinas religiosas que por supuesto son absolutamente respetables, ¿no? Pero esa discusión que tú dices que se dio ya en el 2017 se está reinstalando hoy día, es decir, en qué medida efectivamente la concepción parte al momento de nacer, en qué medida eso no ocurre, como dice, ¿no es cierto?, nuestro propio Código Civil, ¿no es cierto?, que esto data desde Andrés Bello, ¿no es cierto?, que dice que la persona principia al nacer. Entonces, esa discusión está resuelta en los países desarrollados y ¿cómo se resuelve? Mira, la discusión a ver, siempre se vuelve a este tema, porque lo que estamos acá y lo que tenemos en disputa son los cuerpos de las mujeres. ¿Y eso qué quiere decir? Que son las mujeres como sujetos de derecho. Entonces, en los últimos, yo diría, 60 años a nivel mundial, cada vez que un país otorga un derecho a la mujer, sobre todo en este campo, en el campo de la reproducción, lo que se produce es que hay un retroceso en la discusión porque hay grupos que son fundamentalistas, integristas, conservadores, independiente de cómo los llamemos, que no están de acuerdo con otorgarle derecho a las mujeres, ¿no? Cabe decir que dentro del mismo Partido Republicano incluso se puso en duda la posibilidad de que las mujeres tuviéramos derecho a voto. O sea, se estaba pidiendo y pensando que solamente podían tener derecho a voto las mujeres casadas. Imagínate lo que significa eso en términos de retroceso con el mundo de las sufragistas que lucharon a finales del siglo XIX. Entonces, es una discusión que vuelve y que va a volver cada vez que se pueda tocar en términos de cambios constitucionales, de cambios legislativos. Ahora, el problema de Chile es que no tenemos una ley de derechos sexuales y reproductivos. Nosotros presentamos una ley en el año 2000, y imagínate, han pasado 23 años, y no veo posibilidad, salvo, bueno, cuando hubo el proceso anterior constituyente donde se iban a reconocer estos derechos. Y tampoco se ve la posibilidad de reconocer los derechos sexuales y reproductivos en el marco de este nuevo proceso constitucional, siendo parte de los derechos humanos. Entonces, el problema que tenemos es que podemos retroceder tanto en el marco de cómo se está discutiendo esta constitución, que podemos volver incluso a situaciones previas a la dictadura militar. Ni siquiera vamos a volver a 1931, porque lo que uno ve en el campo de la salud pública y los derechos sexuales y reproductivos en todo el siglo XX es que van habiendo avances y que se va discutiendo y se van cuidando esos avances. Aquí sería un retroceso total. Y eso es terrible para los derechos humanos de las mujeres. Ya, y tú que trabajas con mujeres, con temas de género, ¿tú ves que esta propuesta va a chocar con una inmensa mayoría de mujeres porque podría darse la situación, ¿no es cierto?, donde a lo mejor este tema se revirtiera? Te lo pregunto porque cuando uno analiza la encuesta CEP, uno ve retroceso, un retroceso conservador en varios aspectos, ¿no? En temas políticos, en fin, en varios ítems. Y llama precisamente la atención que en ese contexto donde hay más tendencia al individualismo, donde las personas se sienten y creen que aquí hay que rascarse con las propias uñas, ¿no es cierto?, que lo mío es mío y de nadie más, le hace, digamos, no hay ventana ni siquiera una posibilidad de abrirse, ¿no es cierto?, aspectos de solidaridad, menos en el sistema de pensiones, etcétera. Entonces, en ese contexto, como te digo, llama la atención esta pregunta que cuando le dicen a las personas cuál de estas ideas expresa mejor su manera o su opinión respecto del aborto, y el aborto dice solo debe estar permitido en casos especiales, o sea, el aborto en 3 causales, un 49%, y el aborto debe ser una opción para las mujeres en cualquier caso, 30%, o sea, en total suman 79%. Entonces, ahí uno dice, wow, pero en ese aspecto hay una visión más progresista, si tú quieres.
¿Podría eso revertirse? Sí, no, yo creo que si se diera este debate en términos de presentar una ley o un cambio constitucional, a mí me parece que las mujeres van a salir a la calle respecto a este tema, porque el campo de la reproducción y la sexualidad para las mujeres es muy importante. Primero porque somos las que estamos en todo el ciclo vital, estamos en torno a este tema. Y segundo porque han sido debates que se han hecho con las propias mujeres. Las propias mujeres son las que han reivindicado el derecho al aborto en 3 causales y el derecho al aborto en general. Lo que pasa es que yo creo que no se va a poder avanzar más en este tiempo en el derecho al aborto en general por las circunstancias políticas que tenemos. Pero retroceder creo que desde el mundo de la sociedad civil, no, desde las mujeres propias, las mujeres que común y corriente incluso dice, bueno, ya tenemos el aborto 3 causales, cuidemos ese espacio y no sigamos abriendo otras batallas. Entonces me parece ahí que va a seguir habiendo un apoyo muy fuerte, así como me tocó hacer el gran estudio en la Flaxo, empezamos con un 63% de aprobación de las 3 causales y terminamos con más del 75%. Entonces yo creo que ya se instaló ese derecho democrático y que obviamente hay que estar alerta respecto a las negociaciones que se pueden hacer en el marco de este proceso constitucional, donde muchas veces este tipo de derechos son negociados en pro de otros. Entonces, ojo con eso, que yo creo que lo que hay que estar atento es cómo va a quedar esta constitución, donde si no están consagrados los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, o se consagra de nuevo el derecho al que está por nacer, entonces es una constitución que hay que rechazar desde el mundo feminista, digamos. Ya, pero ahí te pregunto al tiro un tema que fue muy comentado, ¿no? Y es que para un sector fue un error, y te lo hablo ya ni siquiera desde la derecha, te estoy hablando de un sector desde la izquierda o la centroizquierda, se considera que fue un error el que haya quedado consagrado en el texto anterior, que fue rechazado, el aborto, la posibilidad, digamos, de establecer vía constitucional, ¿no es cierto?, el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. ¿Cómo lo ves tú? Yo fui una de las que planteó eso. Cuando me tocó hablar en la constituyente, yo planteé que el aborto no era parte de la discusión constitucional, que lo que era parte de la discusión constitucional en los principios que tenían que ver con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En la medida que uno reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, entonces se abre la discusión para todo tipo de leyes en el Parlamento. Lo que nosotros hemos tenido en los últimos 30 años es que, primero, no tenemos ley de derechos sexuales y reproductivos, que ese es un gran error, y tampoco tenemos una política nacional de derechos sexuales y reproductivos. Segundo, que todos los proyectos de ley y todas las leyes que se han ido aprobando hacen parte de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces tenemos como un sinnúmero de leyes pequeñas, ¿no?, que van matrimonio igualitario, la identidad de género, violencia intrafamiliar, que la violencia integral todavía no sale, ya estaba listo hace más de 3 años el proyecto de ley, que ya está aprobado incluso en el Senado. Y así un sinnúmero de proyectos, ¿no? La ley de educación sexual integral, etcétera. Entonces, lo que tenemos es que yo creo que se debería consagrar los derechos sexuales y reproductivos como derecho humano. Y todo lo otro debería ser materia de ley, de discusión en el Parlamento, porque son principios los que tienen que estar resguardados. Esa es mi posición respecto a lo que yo he estudiado, investigado, y no hay ninguna constitución a nivel mundial, por lo menos lo que yo conozco, si alguien la conoce, me avisa, que plantee el derecho al aborto. Lo que se plantean son el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la dignidad, los derechos sexuales y reproductivos, como en varias de las constituciones a nivel latinoamericano, pero no el derecho al aborto como tal. Por tal. eso te preguntaba si te pareció un error. A mí me pareció un error, sí. Yo creo que, porque es complejo sacar leyes específicas, ¿no? Y por lo tanto, en la medida que nosotros no tengamos reconocidos los derechos sexuales y reproductivos, vamos a tener siempre retrocesos. Hay cuestiones que la Constitución tiene una cosa que es muy básica, ¿no?, que es los principios generales, esta maquinaria que te ofrece para poder, yo diría, establecer un mínimo común democrático en el país. Bien, pues Claudia Dides, se nos acabó el tiempo, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, muchas gracias. Cuídate mucho. Ya igual, adiós, nos vemos. Gracias, chao. Gracias.
Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEM para los que buscan avanzar. Posgrados USEM. Acreditada y adscrita a gratuidad, conoce más en posgradosucem.cl. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con la diputada de la UDI por la región del Biobío, subjefa de bancada además de este partido, Flor Weisse. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento y no soy